Dios te bendiga, te habla el pastor Alain Baeza y quiero compartir contigo una porción de la palabra de Dios. Te invito a que te suscribas y que des like a este video, compartas para que la bendición llegue a otras vidas. Ahora que vamos a estar predicando, habla a tu iglesia, te pido, en el nombre poderoso de Jesús. Te doy las gracias, Señor, que no sea yo. Habla tú a tu pueblo, habla tú a tu iglesia, en el nombre de Jesús. Amén, 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 gloria a Dios. Puede sentarse, amén, aleluya. Vamos a continuar con esta serie de enseñanzas, doctrinas de error pretribulacionales. Amén. Y quisiera saber si están aprendiendo, si han aprendido, si les ha servido. Amén. Gloria. Álceme la mano, por favor, todos los que le han sacado jugo a esta enseñanza. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Amén. El que quiera repetir alguna de estas enseñanzas, acuérdense en el canal de la iglesia, Palabra de Sanidad. Amén. Y también en el canal, en el grupo de la iglesia exclusivo para los miembros, Tabernáculo. Vamos a estar colocando las enseñanzas a medida que vayan siendo sacadas en el canal de la iglesia. Escúchelas, vuélvalas a repetir, tome notas, amén, para que no se le olvide, para que retenga la enseñanza, amén, y le sea de bendición. Y habíamos quedado que íbamos a estar hablando en esta mañana acerca de lo que es la doctrina de los nicolaitas. Cuando el Señor le habla a las 7 iglesias, bendito sea el Señor, cuando le habla a la iglesia de Éfeso, le menciona cosas acerca de los nicolaitas. Y entonces ahí viene la gran pregunta: ¿quiénes fueron los nicolaitas? ¿Qué practicaban los nicolaitas? ¿Qué enseñaban los nicolaitas? Que en el capítulo 2, en el versículo 15 de Apocalipsis, el Señor habla y dice doctrina de los nicolaitas. Primero el Señor dice obras de los nicolaitas y el Señor dice yo aborrezco esas obras. Pero luego habla y dice doctrina de los nicolaitas y vuelve a decir que aborrece esta doctrina. Entonces, creo que todo lo que está puesto en la palabra de Dios no es por gusto, tiene un gran sentido. Y tanto las obras como las doctrinas de los nicolaitas, el Señor dice, yo las aborrezco. ¿Por qué? Porque hay quien no tiene la doctrina de los nicolaitas, pero practica las obras. Y se jacta en decir, yo tengo la sana doctrina, yo creo la sana doctrina, pero en su práctica diaria, aunque no practica o tiene la doctrina, hace las obras de los nicolaitas. Y la iglesia tiene que saber cuáles son estas obras y estas doctrinas para no caer en el error de practicar o creer estas cosas y al final del camino ser aborrecidos por el Señor. Que el Señor diga, apartados de mí, hacedores de maldad. Así que voy a pedirle que le diga al que tiene al lado, detrás o adelante, atiende a la palabra de Dios. Vamos, come on.
Atiende a la palabra de Dios. Atiende a la palabra de Dios. Vamos a usar un texto en 1 Corintios capítulo 10, versículo 21. Vamos a comenzar usando este texto para hablar lo que son la doctrina de los nicolaitas. 1 Corintios capítulo 10, versículo 21. Vamos a estar leyendo del 21 al 24 específicamente. Y si se me pone de pie para honrar la palabra de Dios en esta primera lectura, honrar al Dios de la palabra. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 21. 10, 21. Hasta el 24 vamos a estar leyendo. Dice la palabra de Dios a la letra. Amén. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celos al Señor. ¿Somos más fuertes que Él? Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Amén. Pueden sentarse. Gloria a Dios. Y quiero acomodarme yo. Esperen, dame un segundo. Mi hermano, si me puedes ayudar. Gracias, mi hermano. Gloria a Dios. Aquí me acerco más. Me gusta estar cerca. Amén. ¿Qué tiene que ver 1 Corintios capítulo 10, versículo desde el 21 al 24 con las obras de los nicolaitas? Mucho tiene que ver, y a medida que vayamos avanzando en la enseñanza, usted se va a ir dando cuenta. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 6, el Señor habla y dice, pero tienes esto. A la iglesia de Éfeso le habla y le dice, tienes esto, te concedo esto, esto está a favor tuyo, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El Señor le está diciendo, tienes un punto a tu favor, que estás aborreciendo las obras de los nicolaitas como yo también la aborrezco. O sea que la iglesia de Éfeso reconocía, sabía, entendía cuáles eran las obras de los nicolaitas y no permitía estas obras dentro de la iglesia. Luego, en el versículo 14 del mismo libro de Apocalipsis, habla y dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Puntos que restaban, ¿verdad? Tengo unas cuantas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen, o sea que por más que se les indicaba que soltasen, no lo querían soltar. Y hago un paréntesis acá. Hay personas dentro de la iglesia que se les dice, suelta esto que no es de parte de Dios, y no lo quieren soltar, no lo quieren dejar, sino que se aferran con las uñas y con los dientes y defienden esas cosas. Aún se le indica, aún se le enseña por la palabra que lo que están haciendo está mal hecho. Y ellos defienden esto, lo retienen. Y el Señor dice,
Tienes ahí a los que retienen. ¿Qué estaban reteniendo? La doctrina de Balaán. La doctrina de Balaán. Hago referencia al sermón de los falsos profetas. Amén. De doctrinas de error pretribulacionales. Al de los falsos profetas. Si escuchan esta palabra van a entender o van a recordar lo que es la doctrina de Balaán. Pero a una manera rápida, a un paneo rápido. Balaán enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel. Y entonces estos que estaban reteniendo la doctrina de Balaán es que estaban poniendo tropiezo, creando problemas dentro de la iglesia. Se les estaba regañando y no se arrepentían, sino que seguían haciéndolo. Y si me permite usar el término descaradamente, creo que se puede colocar acá, porque es una falta de respeto primeramente a Dios y luego a toda la congregación, a toda la iglesia, que alguien esté creando caos, se le trate de corregir y se aferre a esto de estar creando caos. Y Balaán, ¿qué hacía? Traía esa semillita de perdición para ponerla en Israel y enseñarles a comer cosas dedicadas a los ídolos y a cometer fornicación entre el pueblo. Y cuando el Señor le habla a las 7 iglesias y le dice esto a una de las 7, también después de decirle y hablarle de los que retienen la doctrina de Balaán, acto seguido le dice, y también tienes a los que retienen, otra vez vuelve esta palabra, alguien que está aferrado, retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Primeramente en el versículo 6 habla de las obras de los nicolaitas. Y luego en el versículo 15 se refiere la doctrina de los nicolaitas. Y esto está tremendo, porque yo veo acá un avance, veo una evolución, veo una práctica que se convirtió en una doctrina. Una práctica que se volvió una doctrina dentro de las iglesias. Y esto no es nada nuevo. No es nada nuevo. A día de hoy vemos cómo han vuelto doctrinas, prácticas y cosas de hombre. Mandamientos de hombre lo vuelven doctrina. Técnicas de psicología las vuelven doctrina. Técnicas de negociación y dinero lo vuelven doctrina. Y hay que tener cuidado con esto. Doctrina es una verdad que se enseña. Y dentro de la iglesia, si tenemos, cuando decimos sana doctrina, es porque estamos enseñando plenamente y únicamente lo que la Biblia enseña. Cuando añadimos un plus de cualquier cosa a la sana doctrina, ya hay contaminación, ya deja de ser sana doctrina. Si a la leche materna usted le agrega un plus, ya dejó de ser leche materna, ya es una combinación de algo. Y no va a ser el mismo efecto que la leche materna originalmente hace, que es inmunizar, que es fortalecer. La sana doctrina inmuniza a la iglesia, fortalece la iglesia. Pero cuando usted le da al bebé una fórmula, no es el mismo resultado que la leche materna. Bueno, el plus, los añadidos a la sana doctrina son esas fórmulas que lo que hacen es no fortalecer a la iglesia, sino sembrar error en el corazón de la congregación. ¿Quiénes fueron estos nicolaitas? La historia los recoge como los seguidores de Nicolás. Algunos estudios hablan de que este Nicolás estaba en el grupo de los diáconos o en el grupo de la
iglesia neotestamentaria. Pero no vamos a entrar en la materia del fundador de los nicolaitas, sino en sí, ¿quiénes fueron los nicolaitas? Los nicolaitas no eran una secta. Los nicolaitas eran cristianos profesados, cristianos bautizados dentro de la iglesia que al igualito que Balaán, empezaron a introducir una herejía dentro de la iglesia. Empezaron a introducir una falsa libertad, una falta de respeto en sí, ¿no? Y empezaron a insertar una falsa libertad. Como podemos decir, para entenderlo, una licencia para pecar. Una licencia para pecar. De la misma manera que el judaísmo se quería insertar y se insertaba dentro de la iglesia, ¿se acuerdan de los falsos judíos, la enseñanza de los falsos judíos? Como estos falsos judíos se estaban insertando dentro de la iglesia, añadiendo el plus de para ser salvo, aparte de creer en Cristo, había que practicar ciertos ritos. Bueno, los nicolaitas eran lo contrario, que para ser salvos había que creer en Cristo, pero había libertad por la gracia de Dios, había libertad para vivir. ¿Y en qué secta podríamos utilizar actualmente para hablar acerca de esto de los nicolaitas? Creciendo en gracia, los salvos siempre salvos. Bendito sea el Señor. Mira cómo es que ustedes mismos reconocieron. O sea que si el judaísmo puso en peligro la sana doctrina al punto de que Pablo en el concilio de Jerusalén combatió esto, escribió la epístola de Gálatas combatiendo esto, los nicolaitas también estaban poniendo en peligro a la iglesia. ¿Cómo? Estos seguidores de Balaán estaban abusando de la doctrina paulina de la salvación por la gracia de Dios, convirtiendo esta doctrina de la gracia en una invitación a la lascivia. Bendito sea el Señor Todopoderoso. Estos se convirtieron en una suerte de seductores a los cristianos, y entonces el cristiano que andaba en la carne o andaba débil, caía en las garras, en las redes de estos mentirosos. Vamos a ver en la palabra la descripción de estos nicolaitas. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 15. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 15. Dice la palabra de Dios: han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Aquí está la descripción de la práctica de los nicolaitas, la doctrina de los nicolaitas. Característica de estos nicolaitas, ¿cuáles eran las obras de ellos? Versículo 14. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Mira las obras de ellos. Mira, esta es la radiografía de un nicolaita. Bendito sea el Señor. Un cristiano carnal dentro de la iglesia
que estaba llevando a las personas al pecado. Ese es un nicolaíta dentro de la iglesia. Imagínense, estas eran las obras y cómo el Señor dijo la doctrina. O sea que este rebelde y pecador, como se describe, son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta. Fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, que hablan palabras infladas y vanas y seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Ese es el trabajo de ellos. Esta era la doctrina de ellos. Prometer libertad siendo ellos mismos esclavos del pecado. O sea que un nicolaíta dentro de la iglesia es alguien que se había escapado de las contaminaciones y voluntariamente, por amor al pecado y a la carne, se vuelve a las contaminaciones, invitando a otros a esta contaminación. ¿Ha conocido usted personas así? ¿Ha conocido usted personas así que jalan y se llevan a otras personas? Se van ellos y buscan a jalar a otras personas para que también participen de su disolución. Hay personas así. Judas, capítulo 1, el único capítulo que tiene versículo 4, dice la palabra de Dios: porque algunos hombres han entrado encubiertamente desde los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos, miren la característica, hombres impíos, o sea que tienen apariencia de creer, tienen esa apariencia de piedad, parecen píos, o sea creyentes, pero son impíos, no creyentes. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. O sea que ellos te hablan de la gracia, ellos te enseñan de la salvación por la gracia, pero toman esta misma enseñanza para aplicar una libertad que no existe, que es mentira, que lo que es pecado. Te pueden decir: la salvación es por fe, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, punto. Puedes fornicar, puedes estar en adulterio, puedes. Ya tú eres salvo. Ya Dios te salvó. Y entonces, algunos abiertamente, otros encubiertamente, que poco a poco van llevando a la congregación a un error. Y muchos de estos están convencidos de que son siervos de Dios, de que tienen un llamamiento de Dios y lo que están haciendo está bien. Y te sacan la Biblia para justificar sus malas obras. Acuérdense que hay Biblia para todo. Hay Biblia para todo. Pueden coger un texto, sacarlo de contexto y enseñar todo un pretexto. Por eso es que hablo de que la sana doctrina es lo que enseña la Biblia y punto. No se le puede añadir ni quitar. Estos distorsionan con libertinaje la gracia de Dios, niegan a Dios, el único y soberano, y a Jesucristo, porque al practicar o enseñar algo que está en contra, aún hasta de la misma santidad de Dios, ya es negando a Dios. Podrá tener a Dios en su boca, pero no está Dios en su corazón. Santo Dios, poderoso eres, Dios mío.
Ay, Señor. Ay de ellos, es lo que dice el Señor en su palabra. Y cuando usted vea un ay en la Biblia, subraye bien que es bien peligroso. Cuando el mismo Dios dice ay, esos ayes que vemos en la Biblia que nos hacen temblar. Ay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaán y perecieron en la contradicción de Coré. ¿Cómo podemos interpretar esto? Son homicidas, envidiosos, conflictivos, aman el dinero, no tienen temor de Dios y son provocadores de división y conflictos. Estos son los nicolaitas y esta es la doctrina de los nicolaitas. Su misma acción se volvió doctrina para ellos. Su mismo pensamiento era su doctrina, no la palabra de Dios. Era lo que ellos interpretaban en la palabra de Dios. Hoy en día vemos personas que debaten su pensamiento bíblico. No debaten Biblia, debaten su pensamiento bíblico. O sea, te van a decir, yo interpreto tal cosa, yo pienso tal cosa. A ver cómo me hago explicar. Quiero hacerme explicar para que usted pueda identificarlos correctamente. Se hace un debate bíblico acerca de un versículo, acerca de una enseñanza. Y se va a levantar Pablito diciendo, yo creo que esto dice esto acá. Y se levanta Pedro y dice, bueno, eso es lo que tú crees, pero yo creo que esto dice esto y esto y esto y esto. Y se levanta Juan y dice, bueno, ustedes creen eso, pero a mí hay que respetarme también lo que yo pienso. A mí hay que pensar hay que respetar lo que yo pienso porque tenemos, esto es una norma ética, usted sabe, la soberanía del yo, el libre pensamiento, la libertad de expresión y por ir para allá. Y dice, bueno, ustedes dicen eso, pero yo pienso que es esto. Y cuando yo me he tropezado con estas cosas, yo siempre digo, personalmente, hablo, yo digo, yo no puedo decir lo que Alain cree, lo que Alain piensa de este versículo, porque eso es un error. Yo tengo que tomar lo que Dios dice, lo que Dios piensa y dice acerca de este asunto, y tengo que reproducir lo que Dios dice. Porque lo que Alain piensa y dice va a terminar hecho polvo en un hoyo un día. Si el Señor no viene antes. Porque el cuerpo se descompone y se hace polvo. Y lo que Alain dijo se quedó. Y vendrá Juancito y va a decir otra cosa. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces, ¿de qué me sirve inventármela yo, sacando lo que yo pienso que diga este versículo, cuando es mejor leer consecuentemente, correctamente, qué es lo que está enseñando Dios acá en esta doctrina, en este pasaje, en este versículo, y decir, Dios dice acá tal cosa fielmente como está ahí? Los nicolaitas se la inventaban. Y eso está mal. Eso es sacar un texto fuera de su contexto original. ¿Qué enseño a la iglesia? ¿Qué quiero enseñar a la iglesia en esta mañana? Lea la Biblia e interprete la Biblia, no con interpretación personal, porque la profecía no es de interpretación personal. No puedes tú sacar y decir, bueno, yo pienso y entiendo esto. No, eso es una herejía.
hay cristianos creyendo herejías que ellos mismos se han inventado, sacando un texto fuera de contexto, y Dios me habló y me dijo esto en este texto. Lee contextualmente, lee el pasaje. Hay cristianos que no leen Biblia, sino que su lectura es un versículo al azar. Y pueden caer en el error de los nicolaitas. Pueden caer en las obras de los nicolaitas. ¿Cuáles eran estas obras? Vamos a estudiar estas obras un poquitico ahora. Vamos a estar dándole lugar si estás cometiendo alguna de estas obras, te arrepientas, te salgas de ahí en el nombre de Jesús, porque estas obras que la iglesia tiene que aborrecer porque el Señor las aborrece, esta doctrina que la iglesia tiene que aborrecer porque el Señor la aborrece, si alguno la está practicando hasta inconscientemente, se arrepienta, se salga de ahí, porque los nicolaitas tienen mucho que ver con el libertinaje. Tienen mucho que ver con el libertinaje, una libertad fuera del marco de la palabra de Dios. Y este libertinaje hace evolucionar las vidas hacia la perdición. Si la palabra evolucionar cabe, más bien sería involucionar las vidas hasta la perdición. 3 obras principales de los nicolaitas. Y esta era su doctrina. Esta era su modus operandi, su estilo de vida. Y repito, si alguno lo está padeciendo, arrepintámonos en el nombre de Jesús. Primero, diga conmigo, la tibieza. Vuélvalo a decir, la tibieza. Vuélvalo a decir, la tibieza. ¿Qué cosa es tibieza? Ni frío ni caliente. Pero ¿cómo podemos describir una persona tibia? Poco intenso y poco apasionado. Eso es una persona tibia. Porque cuando leemos tibio en la palabra de Dios, ni frío ni caliente, tenemos que interpretarlo correctamente. Una persona poco intensa y poco apasionada. Viene la esposa y le dice, mi amor, te amo, con lágrimas en los ojos casi. Y el hombre le dice, yo también te amo. Esa es la tibieza. Cuando tú indagas en el corazón del hombre, el hombre sí la ama, pero no con esa intensidad. Y viene el Señor y le dice, Pedro, ¿me amas? ¿Cuántas veces el Señor se lo dijo? 3 veces. 3 veces. Bendito sea el Señor. 3 veces. ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Hasta que Pedro se puso triste. Pedro pensó, bueno, este cree que yo no le amo. Él pensará que yo no le amo. Y es que la tibieza hace que uno le demuestre al Señor poca pasión. Un cristiano que no es intenso. ¿Y qué tiene que ver con esto con un nicolaíta? Es que por ahí viene ese error. Comienza ese error por ahí. Esa falta de intensidad cristiana. Esa falta de pasión por el Evangelio, por el Señor. Y el Señor le habla a sus iglesias y le dice, yo conozco tus obras. Yo sé lo que tú haces. Yo te veo en cada culto, te veo en tu casa cuando te arrodillas en tu cama o en la silla. Yo te estoy viendo, yo miro tu corazón. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni eres caliente. No eres intenso ni apasionado.
Y Dios está hablando acerca de la relación de la iglesia con Él. Y yo quiero preguntarle a esta iglesia, a este Marco, ¿somos apasionados por Cristo? ¿Somos verdaderamente apasionados por Cristo? ¿Somos cristianos intensos por el Señor? ¿O estamos tibios? ¿O estamos tibios? El Señor les dice, ojalá fuese frío o caliente. Porque si eres frío hay oportunidad de salvación. Si eres caliente estás bien. Y esa palabra caliente en el original es un agua hirviendo. El agua hirviendo, ¿qué hace? Nada más que te cae en la piel, te hace una roncha, te quema. El agua tibia, tú te bañas con el agua tibia, no pasa nada. Pero nadie se baña con el agua caliente, con el agua hirviendo. Y el Señor dice, yo quiero una iglesia que hierva en el poder del Espíritu Santo. Quiero una iglesia que hierva en el poder del Espíritu Santo. Porque la iglesia tibia va a ser rechazada, va a ser dejada, va a ser... Dios no la quiere. Dios le dice, te vomitaré de mi boca si eres tibio. Te vomitaré de mi boca si eres poco intenso y apasionado. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿De verdad amas a Dios? Pregúntale al que está a tu lado. ¿De verdad tú amas a Dios? ¿De verdad tú amas a Dios? Oh, Macaya la Sandaray. Los nicolaitas eran tibios. Esta es la pregunta que se le podría hacer a un nicolaita. ¿De verdad tú amas a Dios? Porque andaban tibios. ¿Cómo tú puedes decir que amas a Dios si no has dejado el pecado? ¿Cómo tú puedes decir que amas a Dios y no has dejado que Dios transforme tu vida? Yo no te digo que tú vas a poder transformar tu vida por tus propias fuerzas, pero tienes que abrir el corazón a Dios. Dios dice, he aquí yo estoy tocando la puerta, estoy llamando. Si alguno oye mi voz y abre, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. A esto se refiere. Convertirnos verdaderamente es entregarnos a Dios. Bendito sea el Señor. Pero ser tibio es un cristiano templado. Es un cristiano, como dijo mi hermano, entre frío y caliente. Es un cristiano, como aprendimos en el 2020, no definido. No definido. Y es interesante como la versión de la Biblia BLS dice, pero como solo me obedeces un poco, te rechazaré por completo. Como solo me obedeces un poco, mira qué traducción más interesante. Como solo me obedeces un poco, te rechazaré por completo. ¿Qué cosa es un cristiano tibio? Hebreos capítulo 12, del versículo 12 al 17, tiene una definición tremenda. 12, del 12 al 17, dice la palabra de Dios. Por lo cual, levantad las manos caídas. Mira la definición de un cristiano tibio. Levantad las manos caídas. ¿Qué cosas son las manos caídas? No tiene fuerza para alzar las manos. Los problemas de la vida, el temor de la vida, todo han afectado de tal manera que ya no tiene fuerza de levantar las manos. Y las rodillas paralizadas. O sea, le cuesta adorar, le cuesta orar. Esas rodillas paralizadas son esas rodillas que no se quieren doblar. ¿Ha encontrado eso? Cristianos que les cuesta doblar rodillas. No hablo de los que no pueden, que tienen algún problema con la rodilla. No se me asuste usted.
Doblar rodillas significa rendirse delante de Dios. Pero bueno, aprovechando ese marco, hay por ahí quien no tiene ningún problema y tampoco las dobla. Porque estoy convencido de que si usted pudiera, doblara su rodilla. O arrodilla una sola. Mira qué lindo ese testimonio. Cristiano tibio. Tiene las manos caídas. Tiene las manos caídas. Tiene poca fuerza. Porque la fuerza del cristiano no está en los músculos. Si está en la presencia de Dios en su vida. En ser lleno del Espíritu Santo. Esa es la fuerza del cristiano. Rodillas paralizadas no buscan a Dios. ¿Qué dice la palabra? Haced sendas derechas para vuestros pies. O sea, te lo voy a traducir al buen cubano. Ponte para las cosas. Ponte para las cosas. Si tú te encuentras en esta definición de un cristiano tibio, haced sendas derechas para vuestros pies. Ponte para las cosas. Dile que está a tu lado. Ponte para las cosas. Que el Señor viene. El Señor viene. El Señor viene. Acuérdense que los nicolaitas les decían, oye, ponte para las cosas, y ellos seguían haciendo. Ellos retenían sus obras, su doctrina. No, el pastor no me entiende. No. Esto es lo que hay. Eso eran los nicolaitas. Y entonces vamos a definir si hay nicolaitas acá. Ponte para las cosas. No más manos caídas. No más rodillas paralizadas. Tenemos que ser una iglesia que adora al Señor en espíritu y en verdad. Ora a Dios. Pero amado, tenemos que ser cristianos intensos y apasionados. No cristianos de la secreta, que se enteran que son cristianos los domingos por la mañana, y el resto de la semana son personas comunes y corrientes que van a buscar el pan todos los días, pero el pan vivo solamente una vez por semana. Yo les aconsejo que hagan sendas derechas para vuestros pies. ¿Por qué Dios manda esto? Dice, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Mira cómo el Señor dice que no es que para que el cojo camine derecho. No, para que seas sanado. Dios promete sanidad. Dios promete sanidad a esa vida que está tibia. Pero tiene que volverse a Dios. Tiene que buscar a Dios. Esta palabra de cristiano tibio no es para el recién convertido. Esto es para el que se convirtió y comenzó con una intensidad y le ha ido bajando esa cadencia por el paso de los años. Es el Señor que te dice, ¿me amas? Con esa pasión. Y tú le respondes, sí te amo. Sin esa pasión, con poca intensidad, con poco apasionamiento. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Los nicolaitas no buscaban la paz, eran conflictivos, porque al crear libertinaje dentro de la iglesia, el pastor decía una cosa y ellos decían y hacían otra. Eso es divisionismo. No había paz y mucho menos santidad si pecaban sin temor de Dios y enseñaban a hacer esto a los demás en la iglesia. ¿Quién los estaba guiando a ellos? Ciertamente no fue el Espíritu Santo, sino obra de demonios en sus vidas. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados.
no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su progenitura. La definición de un cristiano tibio, Esaú. La definición de un cristiano tibio. Alguien que era el favorito de su padre, alguien que era el primogénito de los hijos, y en vez de vivir conforme a esa bendición, la despreciaba. Y Dios, el Padre Eterno, que no tiene favorito entre sus hijos, sino que todos delante de Dios somos por igual. Bendito sea el Señor. Tenemos que evitar ser como Esaú y aferrarnos. Ahí sí les digo, retengan esta bendición. Bendito sea el Señor. Apasionate de lo que Dios ha hecho en ti, porque dice la palabra que los que creen en su nombre han sido constituidos hijos de Dios. Amén. Y si hijos, herederos, coherederos juntamente con Cristo. Amén. Aférrate a esta verdad. Bendito sea el Señor. Vive la Biblia apasionadamente. Sé hacedor de las Escrituras. Y no le des lugar al desánimo, a esa tibieza que hace tomar en poco, al cristiano le hace tomar en poco su vida cristiana. Y Esaú, cuando tuvo hambre, cambió su bendición por un plato de frijoles. Y hay cristianos que están cambiando su salvación por 5 minutos de sexo, por un cabito de cigarro, por un traguito de ron, por un hombre o por una mujer, por un novio, por buscar el pan del mundo todos los días y por venir a buscar el pan divino solamente un día, comiendo ahí. Cambió su bendición, cambiaron su bendición, se despojaron de esa gloria divina y se vistieron de mundo nuevamente. Y dice la palabra de Dios, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, porque después que Esaú hizo eso, pensando que estaba engañando a Jacob, Esaú dijo, este bobo aunque él me dé este plato de frijoles, yo voy a seguir siendo el primogénito porque yo nací primero. Pero delante de Dios, 2 más 2 no es 4. Delante de Dios, el orden de los factores sí altera el producto. Amén. Si tú piensas que haciéndote pasar o callándote que eres cristiano y después que la gente te ve y dice, ellos no se van a enterar, yo sigo yendo, yo sí amo al Señor, yo sigo haciéndolo. Dios va a decir, tú no me testificaste delante de los hombres. Tú no diste testimonio de mí delante de los hombres. Y si me negaste delante de los hombres, yo te niego a ti. Y hay quien se apartó del Señor y volvió. Y Dios lo aceptó. Gloria a Dios. Lo que Dios hizo contigo es misericordia. Pero mira lo que pasó con Esaú. Después de negar esto, creyendo que estaba jugándole a Jacob y que iba a ganar, fue desechado por Dios. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento. ¿Cuántos cristianos que eran cristianos se apartaron por alguna obra nicolaíta, por alguna obra de libertinaje y pecado y tibieza? Y hoy en día ya no tienen oportunidad para el arrepentimiento. Y quizás esté muy equivocado yo. Quizás yo esté equivocado, pero aquí dice que Esaú, aunque la procuró con lágrimas, no se la dio. Y he visto yo cristianos que al apartarse,
Cuando intentan regresar, casi que no pueden. Otra porción terminan en sectas falsas porque despreciaron la bendición que Dios les había dado. Particularmente yo creo que Dios es un Dios de misericordia. Yo creo que si se arrepienten de todo corazón, Dios los salva, Dios los rescata. Es lo que yo creo. Pero que Dios les conceda el arrepentimiento. Porque yo tiemblo cuando yo leo esta palabra, que Esaú, por despreciar esta bendición, aunque la procuró con lágrimas, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento. En otras palabras, quédate donde estás. Amén. Quédate en Cristo. No te muevas de Cristo. No te muevas de Cristo. En el mundo no hay nada para ti. Si Dios te sacó de ese mundo, de esa muerte, no te vuelvas atrás. Más bien, yo invito a la iglesia a combatir la tibieza en el nombre de Jesús de Nazaret. Invito a la iglesia a combatir la tibieza. Romanos capítulo 12, versículo 11. Dice la palabra de Dios: en lo que requiere diligencia, no perezosos. Romanos 12:11. Romanos 12:11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Aquí está la definición de caliente. Vimos lo que era tibio, ¿verdad? Aquí está lo que es caliente. Frío, todos lo sabemos. Alguien que no tiene al Señor. Tibio, ya vimos ya un gran ejemplo. Aquí está un gran ejemplo. Esaú. Caliente. Mira la definición acá. Romanos 12:11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Esta es la definición de caliente. Y hay un ejemplo tremendo de un judío, un ejemplo de cristiano caliente. Y este es Apolos. Y en el libro de Hechos capítulo 18, en Hechos capítulo 18, vemos que llega a la ciudad de Éfeso un judío llamado Apolos. Apolo era natural de Alejandría. Apolo, dice la palabra, que era un varón elocuente, hablaba bien, predicaba bonito. Apolo. Pero la descripción que la Biblia hace de Apolos, acto seguido, en el versículo 24 al 25, da la definición de lo que es un cristiano caliente. Apolo es el antónimo de Esaú. Tremendo. Dice que Apolos era poderoso en las escrituras. O sea, estudiaba la Biblia. Diga conmigo, estudio de la palabra. Estudio sistemático de la palabra. A ver, repítalo conmigo. Estudio sistemático de la palabra. Característica que tenía Apolo. Un cristiano caliente es un cristiano que estudia sistemáticamente la palabra. Luego dice, este había sido instruido en el camino del Señor. Diga conmigo, ser discipulado. Ser discipulado. Luego dice, y siendo de espíritu fervoroso. Diga conmigo, un corazón deseoso de Dios. Luego dice,
hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Repita conmigo, cumplidor de la misión. Cumplidor de la misión. Y luego dice, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Repita conmigo, a partir de los defectos, confiar en el Señor. ¿Vamos? Esta es la definición de un cristiano caliente. Alguien que tiene la Biblia no como un talismán de un versículo a ver qué me dice el Señor cada día, sino que abría la escritura y estudiaba la Biblia. Quería entender correctamente lo que hablaba la palabra. Pero era una persona que no era autodidacta, sino que estaba bajo un discipulado. Había sido instruido en la palabra de Dios, había recibido un discipulado, tenía un corazón deseoso de Dios, o sea que no es que estudió y era pura materia, sino que buscaba a Dios, bendito sea el Señor, cumplía la comisión, la gran comisión, estaba evangelizando y dice la palabra, aunque solamente conocía el bautismo de Juan, ¿y por qué ponen esto acá? ¿Por qué el autor se dedica a poner esto acá? Y yo cuando leo acá, me bendice esto, sabiendo de que a pesar de cualquier carencia que tengamos nosotros espiritual o físicamente, confiemos en el Señor, que Dios se encarga de poner lo que nos falta. Bendito sea el Señor. Porque ¿para qué hablar tan lindo de Él y rematarlo así? Aunque solamente tenía el bautismo de Juan. No, todavía. Y aún así la Biblia habla de Él, wow, poderosamente. Y esto me define un cristiano caliente. Un cristiano caliente no es uno que no tenga defectos, sino uno que estudie la palabra, que sea discípulo, que reciba enseñanza, que tenga un corazón deseoso de Dios, que evangelice, que predique a Cristo. Y si tiene algún defectico, sigue confiando en el Señor, que eso Dios te lo va a arreglar. Eso es la definición de un cristiano caliente. Bendito sea el Señor. Y eso da esperanza. Porque uno piensa, bueno, el cristiano tibio yo puedo estar tibio porque tengo este problema. No, tú puedes estar caliente y tener un defecto y aún ahí Dios sigue obrando. Amén, como la canción, si es que estás obrando. Bendito sea el Señor. Pero el tibio es el antónimo a esto. No estudia la palabra, no quiere ser discipulado, no le interesa avanzar en el conocimiento bíblico en la congregación. No tiene un corazón deseoso de Dios, se conforma con cada culto, pero no busca a Dios con esa intensidad. No predica el evangelio y sus defectos, no está interesado en que Dios sobre él. Él no tiene defectos. El caliente nota su defecto. El tibio, ese es perfecto a la luz de los hombres. Entonces esto lo que genera es que el tibio, el nicolaíta el tal, se vuelva un cristiano rebelde.